Un acto cruel se transforma en milagro cuando un caballo salvaje rescata a un cachorro ciego. Una joven veterinaria presencia lo imposible y decide cambiar el destino de ambos. Secretos oscuros, redención y amor incondicional se entrelazan en esta historia emocionante. Prepárate para un viaje que tocará tu corazón. Suscríbete, deja tu like y comenta desde dónde nos estás viendo. Una lección de compasión que nunca olvidarás. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja y rojo, mientras las sombras se alargaban sobre el pequeño pueblo de Pueblo del Sol. Un pueblo de calles estrechas y casas antiguas, donde todos se conocían por su nombre y guardaban secretos como si fueran tesoros. Aquella tarde de otoño, un secreto oscuro estaba a punto de ser enterrado en las aguas oscuras del lago de los sauces. Un coche lujoso, negro como ónix, seguía lentamente por el camino de terracería que rodeaba el lago. Dentro de él, Ricardo Sánchez, dueño del haras más grande de la región, un hombre cuyo poder se medía no solo por su fortuna, sino por el miedo que inspiraba en los demás. Sus manos, arrugadas por el tiempo, pero aún firmes, sostenían el volante con determinación. En el asiento del pasajero, una pequeña caja de cartón se movía sutilmente. El coche se detuvo en un punto aislado, donde los sauces creaban una cortina natural, escondiéndolo de las miradas curiosas. Ricardo salió del vehículo, se ajustó su impecable traje y abrió la puerta del pasajero. De la caja, sacó un pequeño cachorro, tembloroso y frágil. Sus ojos, dos esferas lechosas y sin vida, giraban desorientados, buscando un foco que jamás encontrarían. «Un perro ciego no tiene utilidad», murmuró Ricardo para sí mismo, con una frialdad que revelaba décadas de decisiones implacables. «En mi mundo, solo hay espacio para la perfección». Con pasos decididos, caminó hasta la orilla del lago. Por un breve momento, el cachorro se acurrucó contra su pecho, buscando calor y seguridad. Un ligero temblor recorrió las manos de Ricardo, pero fue rápidamente suprimido. Años de dureza habían endurecido su alma, así como las riendas de cuero habían endurecido sus palmas. En un movimiento rápido y preciso, Ricardo arrojó al cachorro a las aguas oscuras del lago. El pequeño cuerpo cayó con un sonido sordo, mientras un gemido agudo cortaba el silencio de la tarde. Ondas concéntricas se formaron en la superficie del agua, como si el propio lago se erizara con el acto de crueldad. Ricardo Sánchez permaneció inmóvil por unos segundos, observando al cachorro luchar contra las aguas. Entonces, sin una mirada atrás, regresó a su coche y partió, dejando solo una nube de polvo en el aire y un pequeño ser luchando por la vida. Pero lo que Ricardo no sabía es que no estaba solo aquella tarde. En las colinas que rodeaban el lago, entre los campos dorados de pasto alto, un par de ojos atentos observaba. Un caballo salvaje, un magnífico andaluz de pelaje blanco como la nieve, que desde hacía años vivía libre en las tierras alrededor de Pueblo del Sol. El caballo, que la gente del pueblo llamaba espíritu por sus apariciones fantasmagóricas al anochecer, levantó la cabeza, sus fosas nasales dilatándose al sentir el olor del miedo. Sus orejas se movieron en dirección a los gemidos desesperados que venían del lago. Algo despertó dentro de aquel noble animal, algo primitivo y poderoso que trascendía los límites del instinto. En un movimiento que desafiaba la lógica del mundo natural, Espíritu descendió la colina en un galope desenfrenado, su crin blanca flotando en el aire como una bandera de guerra. Sus cascos golpeaban el suelo con fuerza, levantando tierra y hierba, mientras el animal se dirigía hacia el lago con una determinación casi humana. Sin dudarlo, el magnífico equino se sumergió en las aguas frías. Nadó con elegancia y fuerza, hasta alcanzar al pequeño cachorro que ya comenzaba a hundirse. Con una delicadeza impresionante, tomó al perrito por la nuca con sus dientes y comenzó a nadar de regreso a la orilla. En el mismo instante en que esta extraordinaria escena se desarrollaba, otra testigo llegaba al lugar.
Sofía García, recién egresada de veterinaria, se había mudado a Pueblo del Sol hacía apenas 3 semanas para asumir una vacante en la única clínica veterinaria del pueblo. Aquella tarde, había decidido conocer mejor los alrededores, siguiendo las indicaciones de la gente del pueblo sobre la belleza del lago de los Sauces al atardecer. Sofía estacionó su vieja camioneta y estaba tomando su cámara fotográfica cuando vio lo imposible suceder frente a sus ojos. Un caballo salvaje rescatando a un cachorro de las aguas del lago. Por un momento, pensó que estaba soñando o teniendo algún tipo de alucinación. Parpadeó varias veces, pero la escena seguía allí, real e impresionante. «Dios mío», exclamó, dejando caer la cámara en el asiento del coche y corriendo hacia el lago. El caballo ya había llegado a la orilla y, con cuidado, depositó al cachorro empapado sobre la hierba. Sofía se acercó despacio, consciente de que estaba frente a un animal salvaje. El caballo levantó la cabeza, sus ojos oscuros encontrando los de ella. No había miedo en aquella mirada, solo una intensidad primitiva que hizo a Sofía detenerse, respetando la distancia. «Calma, amigo», dijo ella, con la voz suave que usaba para calmar a los animales en la clínica. «Estoy aquí para ayudar». Espíritu bufó, sus fosas nasales dilatándose. Dio un paso hacia atrás, pero no huyó. Parecía evaluar las intenciones de la mujer que se acercaba. Sofía aprovechó el momento para agacharse y examinar al cachorro. Era un pequeño mestizo de pelo caramelo y blanco, empapado y temblando violentamente. Percibió inmediatamente que el animal era ciego. ¿Quién haría algo así?, se murmuró para sí misma, sintiendo una ola de indignación recorrer su cuerpo. Con movimientos lentos y precisos, Sofía se quitó su abrigo y envolvió al cachorro, intentando calentarlo. El pequeño animal gemía bajito, aún en shock por el trauma. Mientras lo sostenía contra el pecho, Sofía miró de nuevo al caballo salvaje, que permanecía allí vigilante. «Eres un héroe, ¿sabes?», y dijo, aunque sabía que el animal no comprendía sus palabras. «Nunca he visto nada igual en toda mi vida». Fue en ese momento que Sofía tomó una decisión que cambiaría para siempre el curso de su vida. No solo salvaría a aquel cachorro, ciego, sino que también encontraría una forma de proteger a aquel extraordinario caballo salvaje. Algo le decía que los destinos de los tres, el de ella, el del cachorro y el del caballo, estaban ahora entrelazados por aquel acto improbable de rescate. «Prometo que voy a cuidar de él», le dijo al caballo, como si hiciera un pacto solemne, «y también voy a encontrar una manera de protegerte». El caballo relinchó suavemente, como si entendiera, antes de darse la vuelta y comenzar a subir la colina. Sofía observó, fascinada, mientras el majestuoso animal desaparecía entre los campos altos, su silueta blanca gradualmente fundiéndose con el cielo anaranjado del atardecer. Con el cachorro seguro en sus brazos, Sofía regresó a la camioneta. Mientras conducía de regreso al pueblo, su mente bullía de preguntas. ¿Quién había arrojado a aquel cachorro indefenso al lago? ¿Por qué un caballo salvaje se arriesgaría para salvar a un perro? ¿Y cómo ella, una recién llegada en 1900, un pueblo tan cerrado y tradicional, lograría desentrañar estos misterios? Lo que Sofía no sabía era que su búsqueda de respuestas la llevaría a confrontar las estructuras de poder más arraigadas de Pueblo del Sol, poniéndola en ruta de colisión con Ricardo Sánchez, cuyas raíces en el pueblo eran tan profundas como su influencia. Aquella noche, mientras cuidaba del cachorro en su pequeño apartamento encima de la clínica veterinaria, Sofía no podía olvidar la imagen del caballo blanco emergiendo de las aguas con el cachorro entre los dientes. Era como una escena de otro mundo, algo que desafiaba la lógica y la razón, algo que, de alguna manera, parecía tener un propósito mayor. «Te voy a llamar Milagro», le susurró al cachorro que dormía enrollado en una manta sobre su cama. «Porque eso es lo que eres, un pequeño milagro». En su sueño inquieto, el cachorro se estremeció,
como si soñara con aguas oscuras y frías. Sofía posó la mano sobre su cuerpecito frágil, prometiendo silenciosamente que nunca más sentiría miedo o soledad. A partir de aquel momento, ella sería su protectora, sus ojos en el mundo, su guía en la oscuridad. Afuera, la luna llena iluminaba las colinas distantes donde un caballo blanco observaba el pueblo, como un guardián silencioso. Un espíritu protector cuyo propósito apenas comenzaba a revelarse. Los días que siguieron fueron de intenso trabajo para Sofía. Durante el día, atendía a los animales de la región en la clínica, ganando lentamente la confianza de los rancheros locales, siempre desconfiados de los forasteros, especialmente de mujeres jóvenes en posiciones tradicionalmente ocupadas por hombres. Por la noche, se dedicaba enteramente a Milagro, el cachorro ciego que luchaba por recuperarse. Era un trabajo delicado. El cachorro no solo necesitaba recuperarse del trauma físico, sino también aprender a confiar. Sofía desarrolló ejercicios especiales para ayudarlo a orientarse sin la vista, usando sonidos y texturas diferentes para crear un mapa mental del entorno. «Eres mucho más capaz de lo que imaginas», decía ella, mientras guiaba al cachorro por el pequeño apartamento, dejándolo explorar cada rincón, cada textura, cada olor. «La oscuridad no define tus límites, pequeño Milagro». A lo largo de las semanas, Milagro fue ganando fuerza y confianza. Sus otros sentidos se agudizaron, compensando la falta de visión. El olfato se volvía cada vez más refinado, permitiéndole identificar personas y otros animales a distancia. La audición captaba los sonidos más sutiles, desde el crujido de las hojas hasta el latido de un corazón acelerado. Y lo más sorprendente, desarrolló una sensibilidad extraordinaria para percibir vibraciones en el suelo, anticipando la aproximación de personas o animales grandes. Mientras Milagro se recuperaba, Sofía no olvidaba al otro protagonista de aquella historia extraordinaria. Los fines de semana, conducía hasta las colinas alrededor del lago, buscando al caballo salvaje que había realizado lo imposible. Llevaba zanahorias y manzanas, dejándolas estratégicamente en lugares donde percibía señales de la presencia del animal. Fue en una de esas expediciones, casi un mes después del rescate, que Sofía finalmente reencontró a Espíritu. Estaba sentada sobre una roca, observando el lago a lo lejos, cuando sintió una presencia detrás de sí. Se giró lentamente y ahí estaba él, a pocos metros de distancia, majestuoso en su libertad salvaje. «Hola, amigo», dijo ella suavemente, permaneciendo inmóvil para no asustarlo. «Vine a agradecer de nuevo por lo que hiciste». El caballo la observaba con sus ojos profundos y oscuros, como si evaluara su alma. Sofía extendió la mano, ofreciendo una manzana que traía en el bolsillo. Para su sorpresa, después de unos momentos de vacilación, el caballo se acercó. Con delicadeza, tomó la fruta de su mano, sus labios aterciopelados rozando los dedos de ella en un toque suave como una pluma. Fue un momento de conexión pura. Un puente invisible formándose entre dos seres tan diferentes, unidos por un acto de compasión que desafiaba la naturaleza. Sofía sintió lágrimas silenciosas correr por su rostro, movida por la belleza de aquel encuentro. «Está bien, ¿sabes?», le contó a Espíritu, como si conversara con un viejo amigo. «Está creciendo, fuerte, aprendiendo a manejarse sin ver. Es un luchador, así como tú». El caballo permaneció allí, permitiendo que Sofía hablara como si comprendiera cada palabra. Cuando ella finalmente se calló, se acercó un poco más y en un gesto que la dejó sin aliento, apoyó el hocico en su hombro, un toque tan ligero como significativo. Entonces, tan silenciosamente como había llegado, Espíritu se alejó, desapareciendo entre los árboles que salpicaban la colina. Sofía se quedó allí sentada por mucho tiempo, sintiendo que había sido bendecida con un momento de magia pura, de esos que suceden solo una vez en la vida y nunca más se olvidan. Mientras regresaba al pueblo, Sofía no sabía que era observada. Desde lejos,
Utilizando unos binoculares de caza, Ricardo Sánchez la acompañaba con interés. El viejo ranchero había notado la presencia constante de la joven veterinaria en las tierras cercanas al lago, tierras que, aunque no eran oficialmente suyas, consideraba como parte de su dominio. «¿Quién es esa muchacha, López?», le preguntó al capataz que lo acompañaba. «Es la nueva veterinaria de la clínica del doctor Javier, patrón. Sofía García, recién egresada, llegó hace poco más de un mes». Ricardo frunció el ceño, observando a la joven entrar en su camioneta, desgastada. «¿Y qué tanto hace por aquí sola?». «Dicen que está buscando un caballo salvaje, señor. Un animal blanco que se ha visto en las colinas». Los ojos de Ricardo brillaron con un interés súbito. Desde hacía años escuchaba historias sobre un majestuoso caballo blanco que vivía libre en las colinas, pero siempre las había considerado leyendas locales, cuentos exagerados de peones y cazadores. Ahora, la posibilidad de que el animal realmente existiera encendía en él una ambición antigua. «Un andaluz salvaje», murmuró, más para sí mismo que para el capataz. «Sería una adición extraordinaria para mí, Aras». «¿Quiere usted que mande a los hombres a capturar al animal?», preguntó López. Ricardo pensó por un momento, sus ojos aún fijos en la camioneta que ahora se alejaba por el camino de terracería. «No, todavía no. Primero quiero saber más sobre esa muchacha y lo que ha descubierto. Pida una cita para mi pointer en su clínica mañana». «Sí, señor». A medida que el sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo, Ricardo Sánchez sentía una inquietud creciente. Algo en la determinación de aquella joven lo incomodaba, como un presagio distante de problemas. ¿Y si, de alguna manera, ella hubiera presenciado su acto en aquel atardecer junto al lago? La idea lo hizo tragar saliva, sintiendo la garganta súbitamente seca. «Vamos, López, se está haciendo tarde». Mientras su jeep recorría el camino de regreso a Aras, Ricardo no podía alejar el pensamiento de que quizás hubiera cometido un error. No por el acto en sí. En su mente, deshacerse de un animal defectuoso era solo una cuestión práctica, sino por haber sido descuidado lo suficiente para ser potencialmente observado. «Necesito ser más cuidadoso», pensó, mientras las luces de su mansión comenzaban a aparecer en el horizonte. Mucho más cuidadoso. A la mañana siguiente, la clínica veterinaria de Pueblo del Sol estaba particularmente concurrida. Era día de vacunación del ganado en el rancho de los Pereiras, y el doctor Javier, el propietario de la clínica y veterinario senior, había salido temprano para atender la llamada, dejando a Sofía responsable de las consultas en 1900. El pueblo. Ella acababa de terminar una consulta con un chivo que sufría de problemas digestivos cuando la puerta de la recepción se abrió. Sofía sintió un escalofrío involuntario al ver a Ricardo Sánchez entrar, sosteniendo la correa de un imponente pointer inglés. «Buenos días», dijo él con una cordialidad estudiada. «Usted debe ser la doctora García. He oído hablar muy bien de su trabajo». Sofía forzó una sonrisa, intentando ocultar la incomodidad. Aunque nunca lo había conocido personalmente, sabía exactamente quién era Ricardo Sánchez. Su reputación lo precedía. Un hombre de negocios implacable, dueño de las tierras más grandes de la región y de uno de los aras más prestigiosos del país. Un hombre que, según los rumores, no aceptaba que lo contradijeran. «Gracias, señor Sánchez. ¿En qué puedo ayudarle?» «Mi Duke aquí», dijo él, indicando al pointer. «Tiene una ligera cojera en la pata delantera derecha. Nada grave, pero prefiero no arriesgar. Es mi compañero de casa desde hace años». Sofía asintió, haciendo un gesto para que lo siguiera hasta la sala de exploración. Mientras caminaba, sentía los ojos de Ricardo fijos en su espalda, evaluándola, como si buscara algo específico. En la sala de exploración, Sofía se arrodilló para examinar la pata del perro. Duke era un animal magnífico, con músculos bien definidos bajo el pelo corto y lustroso, ojos vivos e inteligentes.
Un perro claramente bien tratado y entrenado. ¿Desde cuándo cojea?, preguntó, manteniendo la voz profesional. Lo noté ayer, durante nuestro paseo por la propiedad. Mientras examinaba al animal, Sofía sentía que la conversación casual era solo una fachada. Había una tensión en el aire, una expectativa no declarada. Fue cuando Ricardo finalmente reveló el verdadero propósito de su visita. Dicen que usted ha estado buscando un caballo salvaje en las colinas, comentó con falsa casualidad. Un animal blanco, de porte excepcional. Sofía sintió el corazón acelerar, pero mantuvo la expresión neutra, enfocada en el examen del perro. Sí, he visto un animal extraordinario por allá, un espécimen raro. Sabe, tengo un aras con algunos de los mejores caballos del país. Un andaluz salvaje sería una adición interesante. Sofía finalmente levantó los ojos, encontrando la mirada penetrante de Ricardo. Supongo que para reproducción. Entre otras cosas, respondió. Él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, estaría dispuesto a pagar una buena recompensa a quien me ayudara a capturarlo. Era una oferta, Sofía percibió, envuelta en una capa fina de casualidad. Una propuesta de negocio disfrazada de charla casual. Creo que este animal merece permanecer libre, señor Sánchez, respondió, manteniendo la voz firme a pesar del nerviosismo creciente. No todo en la naturaleza existe para servirnos. La sonrisa de Ricardo desapareció, sustituida por una expresión dura, casi amenazadora. La libertad es un concepto romántico, doctora. En la práctica, todo ser vivo sirve a un propósito mayor. La cuestión es solo cuál será ese propósito. Sofía terminó el examen en silencio, sintiendo el peso de la mirada de Ricardo. Encontró solo una ligera inflamación en la pata del pointer, fácilmente tratable con un antiinflamatorio y unos días de reposo. Nada grave, concluyó, levantándose y manteniendo una distancia segura. Voy a recetar un medicamento y recomiendo que descanse por 3 días sin actividades intensas. Ricardo asintió, su rostro una máscara impenetrable. Mientras Sofía escribía la receta, él paseó por la sala, observando el equipo, las fotos en las paredes, absorbiendo cada detalle. He oído decir que usted adoptó un cachorro recientemente, comentó de repente. Un mestizo ciego, ¿no? ¿Es así? El lápiz en la mano de Sofía se congeló a la mitad de una palabra. ¿Cómo lo sabía? No había hablado sobre Milagro con casi nadie en el pueblo, excepto con el doctor Javier y su esposa. Las noticias vuelan rápido en Pueblo del Sol, continuó Ricardo ante su silencio. Pueblos pequeños, usted sabe cómo es. Todos saben de todo. Sofía completó la receta con manos que ahora temblaban levemente y se la entregó a Ricardo, junto con un frasco de pastillas. 2 pastillas al día, durante 5 días. Si la cojera persiste, tráigalo de vuelta. Ricardo tomó la receta y el medicamento, sus dedos rozando los de ella de manera deliberada. Enseguida, sacó la cartera del bolsillo y extendió varios billetes, mucho más que el valor de la consulta. Quédese. Con el cambio, dijo con una sonrisa fría. Considere un incentivo para reconsiderar mi oferta sobre el caballo. Antes de que Sofía pudiera responder, ya estaba en la puerta, el pointer a su lado. Ah, y doctora, añadió girándose una última vez, tenga cuidado en las colinas. Es fácil perderse por allá, especialmente para quien no conoce el terreno. Sería una pena si algo le sucediera a la única veterinaria joven del pueblo. La amenaza estaba allí, mal disimulada bajo una capa fina de preocupación. Sofía tragó saliva, pero mantuvo la postura erguida, el mentón levantado. Agradezco la preocupación, señor Sánchez, pero sé cuidarme. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de él, Sofía dejó escapar el aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en la mesa de exploración para no caer. Aquel encuentro había confirmado sus sospechas.
Ricardo Sánchez no era solo un hombre poderoso y sin escrúpulos, sino también, posiblemente, el responsable de haber arrojado a Milagro al lago. Aquella noche, al regresar a su apartamento, Sofía encontró a Milagro esperándola ansiosamente en la puerta. A pesar de no poder ver, el cachorro parecía siempre saber exactamente cuándo estaba llegando, quizás por el sonido familiar de sus pasos en la escalera o por el olor que ya había aprendido a reconocer. «Hola, pequeño», dijo ella, tomándolo en brazos y recibiendo lamidas entusiastas en respuesta. «No vas a creer el día que tuve». Mientras preparaba la cena, para ella y para el cachorro, que ahora comía croquetas especiales mezcladas con verduras cocidas, Sofía reflexionaba sobre el encuentro con Ricardo, la amenaza velada, el interés por el caballo, el conocimiento sobre Milagro. Todo indicaba que ella había, sin querer, se puesto en ruta de colisión con el hombre más poderoso del pueblo. El teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era el doctor Javier, su jefe, queriendo saber cómo había sido el día en la clínica. «Todo tranquilo, solo las consultas de rutina», respondió ella, decidiendo no mencionar la visita de Ricardo. No quería causar preocupación innecesaria al bondadoso veterano que le había dado una oportunidad cuando muchos otros le habían cerrado las puertas. «Y también tuve una visita del señor Sánchez, con su pointer», añadió, intentando sonar casual. «Nada grave, solo una ligera inflamación. En la pata». Hubo un momento de silencio del otro lado de la línea. «¿Ricardo Sánchez fue personalmente a la clínica?», y preguntó finalmente el doctor Javier con una nota de sorpresa en la voz. «Eso es inusual. Generalmente manda a sus empleados para ese tipo de cosas». «Él pareció interesado en conversar sobre caballos», respondió Sofía, eligiendo las palabras con cuidado. «Específicamente sobre un caballo salvaje que dicen que vive en las colinas». Otro silencio, más largo esta vez. «Sofía», interrumpió el veterano con firmeza inusual, «Pueblo del Sol puede parecer solo un pueblito tranquilo, pero tiene sus propias reglas, sus propias jerarquías de poder. Ricardo Sánchez está en la cima de esa jerarquía desde hace más tiempo del que usted y yo llevamos vivos. No es alguien con quien deba crearse enemistad». Sofía sintió una punzada de frustración. Quería contarle al doctor Javier lo que había presenciado en el lago, cómo el caballo había salvado a Milagro, cómo sospechaba que Ricardo era el responsable por la crueldad contra el cachorro. Pero algo la detuvo, una sensación de que, quizás, incluso el bondadoso doctor Javier pudiera estar bajo la influencia del poder de Sánchez. «Entiendo», dijo finalmente. «Seré cuidadosa». Después de colgar, Sofía se sentó en el pequeño sofá, con Milagro acurrucado en su regazo. Su mente bullía de pensamientos, planes y temores. Estaba claro que no podría contar con muchos aliados en su misión de proteger al caballo salvaje. Pueblo del Sol era territorio de Ricardo Sánchez, y pocas personas estarían dispuestas a oponerse a él. «Estamos solos en esto, Milagro», le susurró al cachorro, que levantó la cabeza, como si entendiera la gravedad de la situación. «Pero eso no significa que vamos a rendirnos». Aquella noche, Sofía durmió mal, atormentada por sueños de caballos blancos galopando bajo la luna, perseguidos por sombras amenazadoras. En uno de los sueños, ella estaba en el lago, hundiéndose en las aguas oscuras, mientras una figura observaba impasible desde la orilla. Cuando despertó, bañada en sudor frío, sabía lo que necesitaba hacer. Si quería proteger a Espíritu y desentrañar los secretos de Ricardo Sánchez, necesitaría pruebas concretas de sus acciones, y para eso, necesitaría arriesgarse aún más. Los días siguientes transcurrieron en una rutina aparentemente normal. Sofía continuaba atendiendo a los animales en la clínica, conquistando lentamente la confianza de los habitantes locales con su dedicación y conocimiento. Por las tardes, llevaba a Milagro a pequeños paseos por el patio de la clínica, ayudándolo a fortalecer los músculos y desarrollar confianza en sus otros sentidos.
Lo que nadie sabía es que, en esas ocasiones, también entrenaba al cachorro para reconocer olores específicos. Usaba trozos de tela con el olor de espíritu, obtenidos de las manzanas y zanahorias que el caballo mordía, y enseñaba a Milagro a identificar ese olor particular. Eso es, encuentra a espíritu. Incentivaba, mientras el cachorro, cada vez más confiado, olfateaba el aire y seguía el rastro invisible hasta el trozo de tela escondido en el jardín. Sofía sabía que, si su plan funcionaba, Milagro sería un aliado crucial. Un perro ciego, más que cualquier otro, confiaba enteramente en su olfato, y ese sentido agudizado podría ser la clave para encontrar al caballo salvaje cuando fuera necesario. Los fines de semana seguía con sus excursiones a las colinas, pero ahora era más cuidadosa. Variaba los horarios, usaba caminos diferentes, siempre atenta a cualquier señal de que estaba siendo observada. En algunos de esos viajes, llevaba a Milagro consigo, permitiendo que el cachorro se familiarizara con los aromas de la naturaleza y, principalmente, con el olor único de espíritu. Fue durante una de esas excursiones, casi 2 meses después del incidente en el lago, que algo extraordinario sucedió. Sofía había encontrado un pequeño valle escondido entre las colinas, un lugar de difícil acceso para quien no conocía el terreno. Había dejado a Milagro explorar el área mientras fotografiaba algunas plantas medicinales para su catálogo personal. De repente, percibió que el cachorro había desaparecido. Con el corazón acelerado, comenzó a llamarlo, temiendo que se hubiera perdido, o peor, caído en algún barranco. «Milagro, Milagro, ¿dónde estás?». Un ladrido distante respondió a su llamado. Sofía siguió el sonido, abriendo camino, entre arbustos densos hasta llegar a un pequeño claro. Allí, la escena que encontró hizo que su corazón casi se detuviera. Milagro estaba sentado, la cola meneando furiosamente, frente a Espíritu. El majestuoso caballo blanco estaba agachado, su cabeza casi al nivel del pequeño perro, y los dos parecían envueltos en algún tipo de comunicación silenciosa. El hocico del caballo tocaba suavemente la cabeza del cachorro, que respondía con lamidas entusiastas. «Increíble», murmuró Sofía, congelada en el lugar, temiendo romper el encanto de aquel momento. Era como si los dos se reconocieran, como si la conexión forjada en aquel día trágico en el lago hubiera creado un vínculo que desafiaba la lógica. El salvador y el salvado, reunidos de nuevo, no por casualidad, sino por una especie de magnetismo inexplicable. Lentamente, para no asustarlos, Sofía se acercó. Espíritu levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de ella. No había miedo o desconfianza en aquella mirada, solo reconocimiento y, Sofía casi podía jurar, una especie de comunicación silenciosa. «¿Se acuerdan el uno del otro?», dijo ella maravillada. Después de todo este tiempo, Milagro, al percibir su aproximación, corrió hacia ella, ladrando alegremente como si quisiera contar sobre su encuentro. Sofía lo tomó en brazos, riendo de la emoción del cachorro, antes de volver su atención hacia el caballo. «Y tú, mi amigo, sigues sorprendiéndonos», le habló suavemente a Espíritu. El caballo se acercó sin la vacilación de las primeras veces. Ahora había una familiaridad entre ellos, como viejos conocidos que se reencuentran después de una larga separación. Sofía extendió la mano, y Espíritu apoyó el hocico en ella, un gesto de confianza que la emocionó profundamente. Fue, en ese momento, con el cachorro en sus brazos y el caballo salvaje frente a ella, que Sofía tuvo una idea. Una idea arriesgada, posiblemente peligrosa, pero que podría ser la clave para proteger a Espíritu de Ricardo Sánchez. El festival ecuestre anual de Pueblo del Sol se acercaba. Era el evento más importante del pueblo, atrayendo visitantes de toda la región. Ricardo Sánchez era, como siempre, el gran patrocinador, y sus caballos pura sangre eran las grandes estrellas de las competiciones. Y si ella, Sofía, lograba presentar a Espíritu y Milagro juntos,
mostrando a toda la comunidad el lazo extraordinario entre ellos. Si la gente presenciaba aquella conexión única, sería mucho más difícil para Ricardo capturar al caballo sin enfrentar la reprobación pública. ¿Qué opinan ustedes dos?, preguntó, mirando del cachorro al caballo. ¿Listos para convertirse en celebridades locales? Milagro ladró, como si aprobara la idea. Espíritu solo la observó con aquellos ojos profundos y sabios, como si sopesara las consecuencias. Entonces, en un gesto que Sofía interpretó como consentimiento, el caballo bajó la cabeza en una especie de reverencia. El plan estaba formado. En los días siguientes, Sofía comenzó a trabajar secretamente con Espíritu y Milagro, estableciendo una rutina de encuentros en el Valle Escondido. Era fascinante observar cómo el caballo salvaje, que nunca había sido domado, parecía entender instintivamente lo que ella quería. Milagro, por su parte, se desarrollaba de manera sorprendente. A pesar de su ceguera, aprendía rápidamente a orientarse por el sonido de los cascos de Espíritu, creando una coreografía natural y fluida. El cachorro, ahora con casi 4 meses, había crecido fuerte y confiado, transformando lo que muchos verían como una discapacidad en una fortaleza. «Son extraordinarios», decía Sofía, observando a los dos interactuar. Juntos, son capaces de cosas que nadie imaginaría posibles. A medida que el festival se acercaba, los preparativos en el pueblo se intensificaban. Se colgaban banderines de colores en las calles, escenarios montados en la plaza central, establos, temporales construidos para albergar a los caballos visitantes. El aras de Ricardo Sánchez bullía de actividad, con sus empleados puliendo hasta el último detalle del equipo, entrenando intensivamente a los caballos de competición. Sofía mantenía su plan en secreto, confesando solo al doctor Javier que le gustaría hacer una pequeña presentación en el festival, una demostración sobre cómo los animales con discapacidad pueden adaptarse y superar sus límites. Explicó sin entrar en detalles sobre Espíritu o sobre el verdadero propósito de la presentación. El doctor Javier, siempre partidario de iniciativas educativas, logró incluirla en la programación oficial, en un pequeño espacio entre las competiciones principales. La semana anterior al festival, Sofía intensificó los entrenamientos con Milagro y Espíritu. Era increíble cómo el caballo salvaje, que nunca había sido montado, permitía que ella subiera en su lomo sin silla ni freno. Entre los dos se había establecido una comunicación casi telepática, basada en confianza mutua y respeto. «Nunca vi nada igual», comentaba consigo misma, mientras guiaba a Espíritu solo con ligeros toques de sus piernas y palabras susurradas. Es como si entendiera cada palabra, cada intención. El día del festival finalmente llegó, con un cielo claro y azul que parecía bendecir el evento. El pueblo entero estaba en las calles, vestido con sus mejores galas, creando un mosaico colorido de expectativa y celebración. Puestos de comidas típicas, artesanía local y juegos se extendían por la plaza central, mientras en el campo de pruebas, cuidadosamente preparado, los primeros jinetes ya se calentaban para las competiciones. Sofía había planeado todo con meticuloso cuidado. Milagro estaba escondido en una pequeña caja adaptada en su camioneta, mientras Espíritu aguardaba en el valle, a pocos kilómetros de allí. El plan era simple. Cuando llegara su turno de presentarse, Sofía llevaría a Milagro al centro del mini campo. El cachorro, entrenado para encontrar a Espíritu por el olor, ladraría en una dirección específica. Entonces, como atendiendo al llamado, el majestuoso caballo blanco surgiría, creando un momento de pura magia frente a todo el pueblo. Mientras aguardaba su turno, Sofía observaba las competiciones con interés educado, aunque su mente estuviera a kilómetros de allí, ensayando cada detalle del plan. Las presentaciones de los caballos de Ricardo Sánchez eran, como siempre, impresionantes. Animales de pedigrí impecable, entrenados con rigor militar,
ejecutando maniobras complejas que arrancaban aplausos entusiastas del público. El propio Ricardo asistía desde su palco especial, un cáliz de vino en la mano, una sonrisa satisfecha en el rostro bronceado. De vez en cuando su mirada encontraba la de Sofía en la multitud, y un brillo frío, casi amenazador, sustituía momentáneamente su expresión cordial. Finalmente, después de la premiación de la prueba principal, el anunciador llamó a Sofía al centro del campo. Y ahora, señoras y señores, una presentación especial de nuestra joven veterinaria, doctora Sofía García, sobre animales con necesidades especiales y sus increíbles capacidades de adaptación. Hubo aplausos educados, aunque menos entusiastas que para las competiciones. Sofía caminó hasta el centro del campo, llevando a Milagro con la correa. El cachorro, ahora un perro joven de tamaño mediano, caminaba confiado a su lado, la cabeza erguida, las orejas atentas a los sonidos alrededor. «Buenas tardes a todos», comenzó Sofía, su voz amplificada por el micrófono de solapa que se había puesto. «Hoy quiero compartir con ustedes una historia extraordinaria, una historia sobre valentía, compasión y la increíble capacidad de los animales de superar sus límites». Mientras hablaba, notó a Ricardo inclinarse en su asiento, súbitamente, más atento. Su capataz, López, le susurró algo al oído, y la expresión del ranchero se volvió seria, casi preocupada. «Este es Milagro», continuó Sofía, indicando al perro a su lado. «Él es ciego desde el nacimiento. Hace unos meses fue abandonado a su suerte, arrojado a las aguas del lago de los Sauces por alguien que lo consideró sin valor debido a su discapacidad». Un murmullo recorrió al público. Abandonar animales no era inusual en la región, pero la crueldad de arrojar a un cachorro ciego a un lago conmocionaba incluso a los más insensibles. Milagro debió haber muerto aquel día, pero algo extraordinario sucedió, algo que desafía la lógica y la razón. Sofía hizo una pausa dramática, sintiendo todos los ojos fijos en ella y en el perro. Era el momento crucial. Milagro fue salvado por un héroe improbable, un ser que, según todas las leyes de la naturaleza, debía ignorar el destino de un perro, un ser que eligió la compasión por encima del instinto. Con un gesto sutil, Sofía soltó la correa de Milagro y susurró el comando que habían practicado tantas veces. «Encuentra a Espíritu, Milagro. Encuentra a nuestro amigo». El perro inmediatamente levantó el hocico, olfateando el aire con intensidad. Entonces, para sorpresa del público, comenzó a ladrar en dirección a las colinas distantes, llamando, convocando. Durante unos segundos, nada sucedió. El público aguardaba en silencio confuso, sin entender el propósito de aquella demostración. Sofía sintió un frío en el estómago. ¿Y si Espíritu no venía? ¿Y si todo su plan fracasaba frente a cientos de testigos? Fue cuando un relincho poderoso cortó el silencio. Todas las miradas se volvieron hacia la dirección del sonido, y ahí estaba él, en la cima de la colina más cercana, su pelaje blanco brillando al sol como si estuviera hecho de pura luz. Espíritu, el caballo salvaje, respondiendo al llamado. Un suspiro colectivo recorrió a la multitud. El caballo permaneció por unos segundos en lo alto, como una aparición de otro mundo, antes de comenzar a descender la colina en un galope poderoso y majestuoso. Sofía sintió lágrimas en los ojos, emocionada por la visión de aquel animal extraordinario. Por el rabillo del ojo, vio a Ricardo Sánchez levantarse bruscamente en su palco, el rostro una máscara de asombro y codicia. Espíritu llegó al campo de pruebas y se dirigió directamente a Milagro, que meneaba la cola frenéticamente, reconociendo el sonido y el olor de su salvador. El caballo bajó la cabeza, tocando con el hocico la cabeza del perro en un gesto de reconocimiento que arrancó un «oh» colectivo del público. «Fue este caballo», anunció Sofía, con la voz embargada de emoción. «Este magnífico animal salvaje que salvó a Milagro aquel día fatídico. Se sumergió en el lago,
rescató al cachorro de las aguas y lo trajo de vuelta a la vida. La multitud estaba en absoluto silencio, hipnotizada por la escena extraordinaria que se desarrollaba frente a sus ojos. Un caballo salvaje y un perro, ciego, conectados por un vínculo que trascendía las barreras de las especies. Desde entonces, continuó Sofía, estos dos seres improbables desarrollaron una amistad que nos enseña sobre compasión, lealtad y la capacidad de superar limitaciones. Milagro, a pesar de su ceguera, encontró en Espíritu un guía y protector. Y Espíritu, un animal que nunca conoció el yugo humano, encontró en el pequeño Milagro un compañero y amigo. Mientras hablaba, Sofía observaba las reacciones en el público. Rostros conmovidos, algunos con lágrimas en los ojos, otros con sonrisas de pura admiración. Niños señalando, encantados con la interacción entre los dos animales. Fue en ese momento que Sofía percibió que su plan había funcionado. Había algo casi sagrado en la escena que presentaba, algo que tocaba el corazón incluso de las personas más duras. Algo que haría muy difícil para Ricardo Sánchez capturar a Espíritu sin enfrentar la condena pública. Extendió la mano hacia el caballo, que se acercó mansamente, permitiendo que ella tocara su cuello. Con un movimiento fluido, Sofía subió en su lomo, sin silla ni arneses, solo confiando en el vínculo que habían desarrollado. Milagro, siguiendo el sonido de los movimientos, se posicionó al lado del caballo. «Me gustaría mostrarles a ustedes», dijo Sofía, cómo estos dos amigos improbables crearon su propio lenguaje, su propia forma de comunicación. En los minutos siguientes, Sofía, Espíritu y Milagro ejecutaron una serie de movimientos coordinados que habían practicado en el Valle Escondido. El caballo galopaba en círculos, mientras el perro, guiado por el sonido de los cascos, seguía el mismo patrón en el centro. En determinados momentos, Espíritu se detenía y Milagro, al percibir la ausencia del sonido, también interrumpía su movimiento, creando una danza sincronizada que parecía ensayada desde hacía años. El público aplaudía a cada nueva maniobra, verdaderamente encantada con el espectáculo de interespecie que presenciaba. Incluso los competidores más experimentados observaban con admiración la capacidad de aquel caballo salvaje de ejecutar movimientos complejos sin ningún entrenamiento formal. Sofía concluyó la presentación posicionando a Espíritu en el centro del campo, con Milagro sentado entre sus patas delanteras, una imagen de protección y afecto que resumía toda la esencia de su historia. «Esta es la prueba», dijo ella, su voz ahora firme y clara, «de que el valor de un ser vivo no se mide por su utilidad o perfección, sino por su capacidad de amar y conectarse. Milagro y Espíritu nos enseñan que las limitaciones están más en nuestros ojos que en la realidad, y que la verdadera grandeza está en extender la mano o la pata para ayudar a quien lo necesita, incluso cuando no se tiene nada que ganar». Los aplausos fueron ensordecedores. La gente se levantaba de sus asientos, ovacionando la presentación inusual que había tocado sus corazones de una forma que ninguna exhibición técnica de equitación podría hacer. Cuando Sofía finalmente condujo a Espíritu y Milagro fuera del campo, fue abordada por decenas de personas que querían tocar a los animales, hacer preguntas, expresar su admiración. Niños pedían acariciar a Milagro. Ancianos miraban con reverencia a Espíritu, como si estuvieran frente a una leyenda viva. Desde su palco, Ricardo Sánchez observaba la escena con una expresión indescifrable. Su plan de capturar al caballo salvaje acababa de volverse mucho más complicado. Ahora Espíritu ya no era solo un animal libre en las colinas. Era un héroe, un símbolo, una historia que sería contada y recontada en Pueblo del Sol por generaciones. Y Sofía, la joven veterinaria que todos consideraban solo una forastera, temporal, acababa de establecerse como una fuerza a ser reconocida en el pueblo. Una fuerza que, por primera vez en décadas, desafiaba abiertamente el dominio absoluto de Ricardo Sánchez. La batalla silenciosa entre los dos
apenas había comenzado. Y, en aquel día soleado de festival, la primera ronda claramente pertenecía a Sofía. Mientras conducía a Espíritu de regreso a las colinas, con Milagro trotando alegremente a su lado, Sofía sintió una profunda sensación de realización. Algo había cambiado aquel día, no solo para ella, sino para todo Pueblo del Sol. Una semilla de transformación había sido plantada, una semilla que crecería para convertirse en un árbol de cambio, compasión y respeto por todas las formas de vida. En el horizonte, nubes oscuras comenzaban a formarse, presagiando una tormenta. Pero Sofía no tenía miedo. Había enfrentado su primer gran desafío y salido victoriosa. Lo que sea que viniera después, lo enfrentaría con la misma valentía y determinación. Con una última mirada hacia el pueblo que ahora bullía de historias sobre el caballo salvaje y el perro ciego, Sofía sonrió. La jornada apenas estaba comenzando.